Escucha bien, ¿verdad, hermanos? Digo, bien allá, Calera. Bien, quiero compartir con ustedes el libro de Filipenses, hermanos, y quiero leer los versículos 12 al 18 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 2, versículos 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos, hermano. Señor, es la palabra tuya en la que es expuesta en esta hora y una vez más yo quiero clamar a ti, Señor, a tu sabiduría, a tu misericordia, para que me ayudes en esta hora, de tal manera que esta palabra sea para nosotros, Señor, de bendición, y también sea la que nos amoneste y nos haga hacer tu voluntad, y que en todo lo que hagamos sea para la honra y gloria tuya. Lo ruego y suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra hermana Andrea también ya leyó Efesios 2, versículo 10, y dice en el cual hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y 1 Corintios 3, el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, dice, de Dios, edificio de Dios. Hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes lo siguiente. La palabra del Señor y dentro de nuestra iglesia presbiteriana se nos enseña, y está bien, que nosotros somos salvos por gracia, como hemos leído, ¿verdad? Que nuestra salvación es segura y que un día todos los que hemos creído y recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la plena seguridad de que vamos a estar con Él para siempre a su lado. Y esta es una promesa tremenda de que un día, gracias al Señor, estaremos para siempre con Él a su lado. Pero ¿qué hacer entonces? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer entonces si ya somos salvos? ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir en esto si ya sois salvos? Y el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino más mucho ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, esta última parte, ¿por qué dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Y usted podrá decirme, sí, pero si yo soy salvo, ¿por qué me dice Pablo esto? Y a lo mejor está bien lo que usted está razonando. Y hermanos, hay una clara conexión entre lo que Pablo ha venido desarrollando en el capítulo 1, de los versículos 1 al 11, con este del capítulo 2. Sobre todo este versículo 2, ¿cierto? Vuelvo a leerlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Y puede leer conmigo también el capítulo 1 de Filipenses, versículos 27, dice solamente que dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en los mismos espíritus, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y aquí vemos que Pablo se dirige a los filipenses cariñosamente. ¿Cómo los llama? Dice, llamándolos amados míos. Queriendo decir con esto, vosotros, a quien Cristo ama, y yo también con un amor profundo, permanente, inteligente y determinado. ¿Por qué dice esta palabra amor inteligente? Porque no todo amor es el que refleja la palabra del Señor. Eh, eh, el amor inteligente es aquel que está solamente reflejado en la palabra del Señor. Si no, usted puede leer Romanos, ¿cierto? El capítulo 1, los primeros versículos de Romanos, los 3 primeros capítulos, y ahí se amaban entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y ese no es un amor en el cual el Señor nos está diciendo que es bueno, ¿verdad? Esto es contra la palabra del Señor, este tipo de amor, o si se puede llamar amor. Eso es pecado. Y por eso yo hablo de un amor inteligente en el cual Pablo nos llama a. Y al decir así, o por lo tanto, une este versículo 12 a todos los desarrollados anteriormente. El apóstol quiere dar a entender, puesto que Cristo Jesús, con su obediencia ilimitada y voluntaria, Él nos ha dado ejemplo de cómo servir al Señor, de cómo humillarnos, cómo ser obedientes al Señor. Y esto está en los versículos 5 al 8 de Filipenses 2. Ahí nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. Si usted tiene, después puede leer esto. Y su obediencia fue hasta la muerte. En ese tiempo, morir en la cruz como murió el Señor Jesús era vergonzoso. Era maldito el que moría en la cruz. Era lo más denigrante morir para los romanos en la cruz. Y eso lo hizo el Señor Jesús por usted y por mí. Pero no solamente Él se humilló, sino que fue exaltado y recibió premios. Dice que fue exaltado por el Señor mismo, por Dios mismo. Y a los que siguen su ejemplo también va a ser en nosotros esto. Un día vamos a estar con el Señor para siempre. Y puesto que fue altamente exaltado, este mediador divino y humano, este Señor Dios Todopoderoso imparte fortaleza desde el cielo a todos los que confían en Él y anhelan vivir conforme Él desea. Interesante. A lo mejor nos puede gustar a todos los que confían en Él, el Señor imparte fortaleza, pero también es importante y anhelan vivir como Él desea, que también está en los versículos 9 al 11 de Filipenses 2. Por tanto, entonces, en vista de la obediencia de Cristo y la obediencia que ustedes deben tener como seguidores de Cristo, qué importante es esto, hermano. Si usted dice, en vista de la obediencia de Cristo, usted como seguidor de Él también tiene que ser obediente. Y dice, como siempre habéis obedecido, aún no estando presente. Dice, apóyense completamente en Dios. Y no la mayor parte en Dios y la otra en la presencia física mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pablo le está diciendo, la obediencia de los filipenses no debe ser motivada por la presencia de Pablo, ni durar solamente mientras él estuviera entre ellos. Podría decirles en esta hora a ustedes, hermanos de la Igna Calera, que no sean obedientes mientras el pastor Elías Gaete esté con ustedes solamente en forma física. Pero ¿qué pasa cuando él no está presente? ¿Se van a comportar como ustedes quieren? No, ¿verdad? Sino que en todo momento deben obedecer al Señor. Miren lo que dice Pablo, deben ocuparse en su salvación. Es decir, ocuparse en ella sin la existencia de Pablo. Deben afanarse en producir todos los frutos del Espíritu en su vida, o el fruto del Espíritu en sus vidas. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5
Versículos 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en el fondo, hermanos, ustedes y yo debemos aspirar a nada menos que la perfección moral y espiritual. La palabra del Señor nos dice, sed perfectos porque vuestro Padre que celestial es perfecto. Así debe ser. Los creyentes entonces no son salvados, por así decirlo, de un solo golpe, sino que su salvación es un proceso. Es un proceso en el que ellos, lejos de permanecer pasivos e inactivos, toman parte activa, hermano. Y vuelvo a decir, el Señor me está inquietando con la palabra en este tiempo, en estos primeros 2 meses ya. Pareciera ser que se nos enseña tanto que nuestra salvación es segura y es verdad, hermanos, pero yo quiero decirle cuidado. En ningún momento la palabra del Señor me insta o me llama a relajarme, a dormirme en los laureles, como se dice. En ninguna parte yo veo eso en la palabra del Señor. Y si usted me dice lo contrario, muéstremelo con versículos, pero en la palabra del Señor yo no veo que me deje permanecer pasivo e inactivo, sino que me llama a tomar parte activa. Es un proseguir, es un ir en pos, un avanzar con ímpetu, una contienda, una batalla, una carrera. Hermanos, una cosa es decirlo, hacerlo todo para la gloria de Dios, como comúnmente usamos, y otra muy diferente, el llevarlo a la práctica. Y esta es una buena pregunta que nos podemos hacer en esta tarde. Esto, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿es realidad en tu vida? En la vida práctica, ¿esto es verdad en tu vida, que todo lo que tú haces es para la gloria de Dios? ¿Todo lo que usted hace es para la gloria de Dios? Porque puedo proclamar muchas cosas con mi boca, pero ¿es verdad en mi vida diaria esto? Que todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Una cosa es orar como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y otra no tan fácil el perdonarlos realmente. Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquel que le ha hecho daño a usted? Con aquel que lo ha vituperado, con aquel que lo ha calumniado. Usted a lo mejor ha orado como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero ¿qué es tan fácil? ¿Es fácil perdonar a quien le ha hecho daño? Cuesta, ¿verdad? Y una cosa es el afirmar devotamente: la soberanía de Dios es el principio fundamental de la fe y la práctica. Y otra, mucho más difícil, el someterse confiadamente a esta voluntad soberana cuando un ser querido enferma, se apaga poco a poco para finalmente morir. Podemos proclamar la soberanía de Dios, pero ¿qué tal cuando nos toca enfrentar un caso como el que le acabo de decir, donde un ser querido se está apagando poco a poco y finalmente muere? ¿Seguimos proclamando el Señor es soberano cuando un ser querido parte de improviso? Cuando no teníamos contemplado que Él iba a morir y de repente parte a la presencia del Señor, ¿qué hacemos ahí? ¿Seguimos proclamando, Señor, tú eres soberano? ¿Por qué, Señor, pasó esto? ¿Qué hacemos? Hermanos, debido a que esta labor, esta tarea es tan vital, debe llevarse a cabo, leemos de la siguiente manera: con temor y temblor, dice, continuad ocupándoos en vuestra salvación, así dice Pablo. Con temor y temblor, continuad siempre ocupando en vuestra salvación. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tal temor y temblor no quiere decir desesperación. Yo no estoy hablando de eso, hermano, ni de angustia, sino todo lo contrario. Pablo dice alentadoramente: vosotros, filipenses, debéis continuar ocupando en vuestra salvación
y podéis hacerlo. ¿Sabe por qué? Pues Dios es el que está obrando en vosotros. Así que vosotros, hermanos de Inna La Calera, debéis continuar ocupándoos en vuestra salvación. ¿Y sabe por qué? Yo le puedo decir, y podéis hacerlo porque Dios es el que está obrando en ustedes, hermanos de la Inna Calera. Por eso pueden ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. Porque si no fuera por esto, jamás podríais ocuparos en vuestra salvación. Hermanos, Dios no nos ha dejado solo nuestros conflictos para hacer su voluntad. Dios está presente en medio de nuestros conflictos para que también podamos hacer su voluntad. Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos. Él nos ayuda a querer obedecerlo y luego nos da el poder para hacerlo. ¡Qué maravilloso! No solo nos ayuda a querer obedecerle, sino que nos da el poder para poder hacerlo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, lo puedo decir todo. Es decir, todo lo puedo hacer porque Cristo me da la fuerza. Y todo es las cosas que agradan al Señor. Hermanos, el secreto para cambiar nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Es someternos a su control y dejarle actuar en nosotros. ¿Se da cuenta? Es tener una comunión diaria con Él. Es tener una comunión íntima con Él. Es caminar en la misma dirección que el Señor. Como lo hizo Enoch, que de tanto caminar con Él, Él no vio la muerte, sino que el Señor se lo llevó, perdón. Hermanos, pregunto en esta tarde, y la palabra del Señor nos puede preguntar, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Oramos solamente los días que tenemos reunión de oración? ¿Cómo está nuestra vida de meditación en la palabra del Señor? Nuestra vida de comunión con Dios. Esto debe ser a diario, siempre en nuestras vidas. Mire, hermanos, el tostador, a usted que le gusta a lo mejor las tostadas, con mantequilla, con mermelada, o no sé con qué, con palta, bueno, con lo que usted quiera en esta tarde, hermano. Pero el tostador no puede hacer pan tostado, a menos que esté enchufado. Usted mira, lógico, ¿verdad? Pero es verdad, pues. Si usted quiere comer pan tostado o tostadas, como usted quiera decirle, si el tostador no está enchufado, no va a haber tostadas. Ahora, la plancha no puede planchar igualmente si usted no le enchufa, si no se le enchufa. Por más que quiera usted tener la camisa bien planchadita, bien bonita, pero si usted no enchufa la plancha, la camisa va a continuar arrugada siempre. Las rosas del jardín no pueden alegrar el corazón humano con su belleza y fragancia si no sacan su virtud del sol. Y la mejor ilustración, hermanos, está en Juan 15:4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Se da cuenta? Igualmente ocurre aquí. Los filipenses solamente podrán ocuparse en su propia salvación si permanecen en un vivo contacto con su Dios. Y usted se lo puede también, hermanos, tú podrás ocuparte en tu salvación si permaneces en un vivo contacto con Dios. Y esto es precisamente porque Dios comenzó una buena obra en ellos. ¿No son ellos los amados? Y porque el que la comenzó la perfeccionará, ¿verdad? Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros la llevará a cabo, la va a culminar. Por lo tanto, nosotros somos los amados de Dios y somos colaboradores de Dios, dice 1 Corintios 3:9. Por eso el que comenzó la buena obra en vosotros, nosotros podemos entonces, con su poder, llevar a cabo esta salvación a su fin. No solamente el principio, sino cada punto del proceso salvador es de Dios.
Para ser como Cristo, hermanos, debemos condicionarnos a pensar como Él, ¿verdad? Para cambiar nuestros deseos a fin de que sean como los de Cristo, necesitamos el poder de la presencia del Espíritu Santo, la influencia de cristianos fieles, la obediencia a la palabra de Dios. Esto es no solamente estar expuesta a ellas, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino ser hacedores de ella. Solamente así vamos a poder ocuparnos de nuestra salvación. Por medio de su Espíritu, obrando en los corazones de su pueblo, aplicándoles los medios de gracia y todas las experiencias de vida, Dios se muestra como el hacedor grande y constante y eficaz, el vigorizador que opera en la vida de los filipenses, realizando en ellos tanto el querer como el hacer. Nótese, hermano, no solamente el hacer, sino también el querer, o sea, el decidir y el desear. ¿Está deseando usted hacer lo que Dios le dice? ¿Lo que Dios demanda en su palabra? ¿Está queriendo usted hacer lo que Dios demanda en su palabra? ¿Sabe qué? Usted puede. Usted puede desear, usted puede querer hacer también lo que Dios demanda en su palabra, porque no es por su capacidad que usted lo puede hacer, sino que es Dios obrando en usted para que pueda llevar a cabo su voluntad. Así me enseña la palabra del Señor. Él me está diciendo, tú puedes hacer mi voluntad, porque en esto no estás solo, sino que cuentas con mi ayuda. El Espíritu Santo, ¿cierto?, nos capacita para hacer lo que a Dios le agrada. Y esto nos debe ser de vez en cuando, o la mayor parte de nuestras vidas, o casi siempre, sino siempre debemos hacer la voluntad de Dios. El versículo 14, qué importante, cómo tenemos que hacer todas las cosas. Anteriormente, en los primeros versículos de Filipenses 2, el Señor nos decía que no tenemos que hacer nada por vanagloria personal. Ahí era en forma negativa, nada hagáis por vanagloria, sino cómo tenemos que hacer todas las cosas, sin murmuraciones y contiendas. Pablo ha estado hablando sobre la necesidad de la obediencia en el versículo 12, en la gran labor que representa el ocuparse en la salvación. Pero sabes que, hermano, la obediencia puede ser de dos clases, a regañadientes o voluntaria. ¿Y cómo estamos haciendo nosotros obedientes al Señor? Porque a lo mejor externamente estamos siendo obedientes y los demás hermanos nos dicen, mira, pero qué obediente es este hermano, pero por dentro estamos diciendo, pucha, pero ¿por qué siempre me mandan a mí? ¿Por qué siempre el pastor me manda a mí? ¿Por qué siempre el hermano Armando me manda a mí? ¿No hay caso a más hermanos acá en la Calera? ¿Por qué siempre yo? Y a lo mejor tú obedeces, pero lo estás haciendo regañadientes. ¿Es esta la obediencia que requiere el Señor acaso de cada uno de nosotros, hijos del Señor? No, ¿verdad? Se cuenta por ahí exteriormente estoy sentado, pero dentro todavía estoy de pie. Pero por dentro todavía estoy de pie, dijo el muchacho que tras repetidas advertencias para que se sentara, obedeció por temor a ser castigado. Tal clase de obediencia en realidad no es obediencia en modo alguno. Ejemplo, hermanos, prestar hospitalidad mientras se hace con murmuración. ¿Es obediencia eso? No. Porque el Señor nos demanda prestar hospitalidad, pero sin murmuraciones. La verdadera religión no es un acatamiento meramente externo, hermanos, que por fuera se nos vea como obedientes, pero por dentro estamos regañando siempre, estamos murmurando contra los hermanos, estamos murmurando contra el Señor. Pablo continúa, dice, haced todas las cosas como sin murmuraciones ni disputas. En el original las palabras, todas las cosas encabezan el mandamiento. Por tanto, deberíamos leer,
todas las cosas, hacerlo sin murmuraciones y disputas. Hacemos todas las cosas sin murmuraciones, ni contiendas, ni discusiones, ni disputas. ¿Hacemos las cosas así, hermano? Debemos obedecer todos los preceptos y mandamientos de Dios de buena gana, de tal manera que no se revele la voluntad del hombre contra ellos por medio de quejas, de descontentos, a regañadientes, ni la mente por medio de continuos y sutiles argumentos. ¿A qué me refiero? Pensemos en Moisés cuando Dios le ordenó que fuera a hablar con el faraón. ¿Lo hizo de buena gana? ¿O dijo, es que Señor, soy tartamudo, no me van a escuchar, que aquí, que allá, y puso excusas? Pareciera ser que esto nos refleja a nosotros también. A lo mejor a veces sutilmente ponemos excusas en nuestra vida para no hacer lo que nos demanda la palabra del Señor, y a veces parecerá ser que usamos muy buenos argumentos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Pero cuidado con esto. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor, y no solamente obedientes, sino hacerlos sin murmuraciones. Hermanos, ¿por qué es tan dañino lamentarse y discutir? Nos podemos preguntar en esta hora. Si la gente se entera de que los miembros de una iglesia siempre discuten, se lamentan y murmuran, entonces obtendrán una impresión falsa de Cristo y del Evangelio. ¿Se da cuenta? Que es grave. Esto no es cualquier cosa. La creencia en Cristo debiera unir a todos aquellos que confían en Él. Hermanos, si su iglesia casi siempre está discutiendo y lamentándose, entonces pierde el poder unificador de Jesucristo. Hermanos, deje de discutir o de lamentarse dentro de la iglesia en cuanto a personas y condiciones. Y permita que el mundo vea a Cristo en su iglesia y en su vida. Es eso lo que nos está diciendo la palabra del Señor en estos momentos. Y deja y dejemos de discutir, de lamentarnos, de regañar y no hacer la voluntad de Dios, porque eso trasciende fuera de la iglesia, y eso es el testimonio que ve la gente de afuera de nosotros, los hijos del Señor. Y andamos siempre discutiendo, siempre lamentándonos, cuando la palabra del Señor no nos llama a esto. ¿Y por qué entonces hacer todas las cosas sin murmuraciones? Los versículos 15 y 16 nos dan la razón, la respuesta. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, primero para que seáis irreprensibles, es decir, no reprendidos, amonestados, censurados, criticados, regañados e enjuiciados por su testimonio como hijos de Dios. ¡Ay, qué difícil es esto, ¿verdad? Pero con el Señor, que nos da el poder, se puede. También habla de sencillos, literalmente puros, o sin adulterar, o sin mezcla de mal. Es decir, en lo más profundo de vuestros corazones y vida, no solamente criaturas que no hicieran daño, pero además que no podrían hacer ningún daño. Como las ovejas, que no solamente no quieren devorar, pero no pueden devorar, pues sería contrario a su naturaleza, pues no tienen dientes con el cual morder, ni colmillos para picar, ni veneno para matar. En el fondo, hermanos, lo que quiere decir en esta hora, lo que nos dice la palabra del Señor, es que el devorarnos
como hermanos. Es contrario a nuestra naturaleza como hijos de Dios. No puede ser. Es eso lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Hijos de Dios sin mancha. Pero si ya no sois hijos de Dios, a lo mejor usted me puede decir, es verdad. Somos hijos de Dios, declarados hijos de Dios por el cambio operado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero estamos, hermanos, en el proceso de santificación. En este proceso han de procurar serlo sin falta ni mancha. Sí, hermanos, en este proceso de santificación, este proceso han de procurarlo sin mancha ni falta alguna. Y todo esto en medio de una generación mala y perversa, generación mala y adúltera, generación incrédula y perversa, en medio de una perversa generación. Sin duda que estamos en tiempos difíciles. Y en este tiempo de personas que menosprecian a Dios, debemos ser luminares. Las personas que son perversas están moralmente deformadas. No se puede confiar en ellas. Han llegado a esta terrible condición por haberse apartado y extraviado en distintas direcciones y siempre lejos del camino recto que marca la ley de Dios. Su actuar, sus vidas menosprecian a Dios. Están moralmente pervertidas o disfiguradas. Esas son las personas que no son hijos de Dios, que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Son personas que menosprecian a Dios, pero entre las cuales usted dice, resplandecéis por vuestro carácter santificado, irreprensible y sencillo, como estrellas en el universo, como las estrellas dispersas en la oscuridad, ¿cierto? Los creyentes ahuyentan las tinieblas morales y espirituales. Si las primeras iluminan el firmamento, los segundos alumbran los corazones y vida de los hombres. Pablo dice que ese alumbrar espiritual entre los hombres, ese sostener en alto la palabra de vida, será para mí algo de lo que estaré orgulloso en el día de Cristo. Si los filipenses se portan en palabra y obra como Pablo los ha exhortado, en el día de la gloriosa venida de Cristo, el apóstol, entonces, lejos de avergonzarse, podrá señalarlos a ellos, a sus vidas y a su testimonio con orgullo. Pablo, volviendo la vista atrás, podría apuntar al fruto de su ardua labor misionera por Cristo. Esta ardua labor no ha sido en vano, labor solo que trae frutos. ¿Sabe cuándo? Cuando se da en nuestro andar con Cristo en una forma estrecha. Hermanos, nuestras vidas debieran caracterizarse por su pureza, su paciencia y su pacificación, de manera que resplandezcamos como luminares en un mundo de tinieblas y depravación. Una vida transformada en su testimonio, transformada es un testimonio festivo del poder de la palabra de Dios. Hermano, y disculpa que te haga otra pregunta en esta tarde, y espero no te moleste. ¿Brilla tu luz o está opacada por la discusión y el lamento? Hermanos, resplandece para Dios. Y por último, los versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo considera su vida, mire, como un sacrificio. El derramamiento de la sangre de Pablo es motivo de gozo para él siempre que sea considerada como una ofrenda. Hermanos, cuando Pablo escribe a los filipenses, su muerte estaba muy cerca y por eso habla de sacrificio, mi vida. Pablo se gozará siempre y cuando la vida de los filipenses, como fruto de su fe, sea agradable delante de Dios. La fe que se manifiesta
en medio de la persecución y la prueba. Si esa ofrenda es plenamente presentada por los filipenses, entonces el apóstol puede en verdad regocijarse aún ante la misma muerte. Puede sentirse contento porque ello será una señal evidente de que Dios se ha placido en usarlo para llevar a los filipenses a la meta de una vida totalmente entregada. Y esto ciertamente sería un honor para Pablo. Añade, y me regocijo con todos vosotros. Se regocija con ellos, porque así ellos experimentarán plenamente el gozo de la redención de Cristo. Y dice, y de la misma manera regocijaos también vosotros conmigo de las bendiciones de la redención. Regocijaos conmigo por haber logrado la corona de mártir como resultado de mi trabajo por vosotros y por otros como vosotros. Así Pablo, el humilde portador de la cruz, humilde hasta el punto de gozarse ante el pensamiento de que un día, hermano, será la parte más insignificante del sacrificio derramado sobre la mayor parte. El testimonio y servicio cristianos de los filipenses para Dios. Aunque Pablo tuviera que morir, estaba contento sabiendo que había sido de ayuda a los filipenses para que vivieran por Cristo. Hermanos, cuando usted está totalmente consagrado al servicio de Cristo, el sacrificio de edificar la fe de otros es una recompensa que le llena de regocijo. Entonces, hermanos, el ocuparte en tu salvación en el idioma original significa producir o provocar. ¿Estás produciendo frutos que agradan a Dios? Pablo no está diciendo que debemos ganar la salvación. La Biblia nos enseña que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Producir o ocuparte significa practicar tu fe. En otras palabras, entonces, debemos vivir lo que estamos creyendo. ¿Estás viviendo lo que estás creyendo? ¿Lo que está enseñando la palabra del Señor? Hermanos, y esto es alentador para nosotros. Nosotros no podemos santificarnos solos. El Espíritu Santo es el que desarrolla este proceso en nuestras vidas. También, hermanos, debemos guardarnos de las murmuraciones y contiendas. La murmuración y la queja te roban el gozo de ocuparte en tu salvación. Te roban la facilidad de crecer juntamente con otros y destruyen la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La división y la crítica, hermano, no traen gloria a Dios. Si queremos resplandecer, debemos unirnos. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando nuestras fuerzas se desgasten, cuando se disipe todo pensamiento de paz, aferrémonos a la palabra de Dios. Mateo 26, versículo 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, debemos ser intencionales y dedicar esfuerzo y tiempo en nuestra salvación. Esto es conocer más a Dios y su palabra para intimar más con Él y conocerlo antes de nuestro encuentro final con Él. Dejar que su palabra, su amor y su presencia moldeen nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, llevándonos a ser más como Él, amando lo que Él ama, odiando lo que Él odia y actuando como Él actúa. Hermanos, que esta salvación tan grande que nos ha sido regalada no nos lleve a relajarnos. La Biblia en ningún momento nos llama a esto, sino todo lo contrario. Fortalezcamos nuestra fe mediante la palabra de Dios y que cada día demos el fruto del Espíritu. Lo vuelvo a leer más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, contra tales cosas no hay ley. Y todo esto para gloria de Dios el Padre. Que así sea, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hermano Armando, ¿puede llevarnos en oración una vez más al Señor por la palabra? Padre Celestial, gracias damos, Señor, por tu palabra, por esta exhortación. Tu obra a través de tu Espíritu Santo conforme al propósito para el cual la has enviado. Pero, Señor, damos gracias porque vemos que tu misericordia aún sigue siendo parte tuya, de que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar atento a tu voz, a ser sensible y a poner en práctica tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Luis, por la predicación, por darnos